Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Lubac. La meditación de la iglesia que vamos a ofrecer ahora, que estamos ofreciendo ahora como tema central de nuestra fe, es sencilla, toca algunos aspectos y quiero comenzar, repito, con algunas ideas iniciales que el cardenal Henry de Lubac, francés, que murió en 1991, hizo en algunas de sus meditaciones, muy largas y profundas, por cierto. Él comienza su meditación sobre la iglesia con un punto que a mí me parece muy importante para todos nosotros que escuchamos y vemos la radio en este momento. Él dice que los primeros cristianos no meditaban, no pensaban, no estudiaban la iglesia, solamente la vivían. Es decir, los primeros cristianos se parecen a muchos de ustedes, muchos de nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, que no fueron a clases de teología, no estudiaron temas sobre qué es la iglesia, cómo se fundó y todas estas cosas. Simple y sencillamente, los primeros cristianos, dice el cardenal Henry de Lubac, se dedicaban a vivir, a saborear, a celebrar su ser cristianos, su ser bautizados, su ser iglesia. Esto no nos dice que no es importante estudiar, simplemente nos dice que lo más importante de la fe católica es vivirla, es saborearla, celebrarla, profesar nuestra fe. Este punto es muy importante, no solo porque lo vivimos mucha gente que me está escuchando y viendo lo vive, y nuestros abuelos y antecedentes, pues, parientes, sino porque también en eso se parece a la vida de los primeros cristianos. La fe se vive, la iglesia se vive, no solo se estudia. Si se estudia está bien, pero lo más importante es vivirla. Y la puerta de entrada para comprender esta vivencia de ser iglesia es entender que la iglesia siempre tiene dos aspectos, dos dimensiones. Tiene muchos más, pero el cardenal Henry de Lubac recomienda siempre tomar en cuenta, tener en cuenta que hay dos aspectos de la fe católica, dos aspectos de nuestro ser iglesia. La iglesia es visible y al mismo tiempo es invisible. La iglesia es histórica, está en el mundo, pero al mismo tiempo es celeste, es espiritual. La iglesia, pues, terrestre, celeste, visible e invisible, no son dos cosas separadas, sino dos dimensiones, dos caras de la misma realidad. Le voy a dar un ejemplo. Nuestro bautismo se ve cuando nos bautizan. Se siente cuando nos echan el agua, se escucha cuando nos dicen las palabras de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se ve a través de los símbolos litúrgicos que se usan para bautizarnos o otros sacramentos. Sin embargo, al mismo tiempo, este bautismo que se ve, que se siente, cuando se está celebrando, tiene una dimensión invisible, espiritual y profunda que está sucediendo ahí, la acción de la gracia de parte de Dios, el impacto, la fuerza de la fe de toda la comunidad que está celebrando este nuevo nacimiento de un nuevo cristiano católico. Cuando usted sirve, el servicio que hace es algo que se ve, es visible, es histórico. Su acción como católico, como ser iglesia, es algo que se ve. Cuando acomoda las sillas, cuando dice unas palabras, cuando visita a un enfermo, cuando proclama una lectura, es algo visible, histórico. Al mismo tiempo, este ser del ministerio que hace la iglesia es espiritual, profundo, celeste e invisible. Esto es importante tomarlo en cuenta porque todo nuestro ser iglesia
es al mismo tiempo algo que se debe de ver, hacer y sentir, pero no debemos reducir nuestra mirada a eso, sino saber que hay una profundidad, una anchura, una altura, una profundidad en todo lo que es nuestra vida de fe como cristianos, como católicos, en todo lo que hacemos como iglesia. Esto debe de estar siempre presente, no solamente cuando estamos, por ejemplo, en el templo, sino cuando siempre en todo lo que hacemos como católicos en nuestra vida. La iglesia es al mismo tiempo visible e invisible, dice el cardenal. Y para llegar al corazón del misterio de la iglesia, para sentir, comprender lo que es la iglesia, hay muchos aspectos, muchas maneras. Celebrar, profesar la fe, orar, servir, pedir a Dios que nos ayude. Hay muchos, pero el misterio, la iglesia es un gran misterio. No porque no se pueda comprender, sino porque es inabarcable totalmente. Debemos entender la palabra misterio. La palabra misterio significa revelación. Entonces, revelación es que la iglesia se nos va dejando ver, se nos va mostrando en la medida en que nosotros nos vamos adentrando en ella por medio del bautismo, la oración, el comportamiento, el servicio, por medio de nuestra vida. La iglesia como misterio se puede dejar ver a través de un retiro, de una oración, de una reflexión, de un estudio, de muchas cosas. Pero el cardenal Henry de Lubac dice que hay dos caminos especialmente importantes para adentrarnos al corazón de este misterio que es la iglesia. El camino primero, el primer camino para entrar en el corazón del misterio de lo que es la Iglesia Católica es la relación entre la fe y la celebración de la Eucaristía. La relación entre lo que creemos y la participación en la Eucaristía, en la celebración de la misa, en la celebración de la Eucaristía. O sea que un libro, pues sí, nos puede ayudar. Una plática nos puede ayudar, siempre nos va a ayudar un retiro, una conversación, una oración, un entendimiento. Todo nos puede ayudar para comprender la iglesia. Pero un camino más bueno, efectivo y profundo va a ser siempre vincular lo que creemos, lo que conocemos de nuestra fe con la participación en la celebración del sacrificio del Cristo, en la celebración de la Eucaristía. Tengamos esto siempre presente. Con esto vamos a terminar con una oración del Papa Juan Pablo II sobre el documento, a partir del documento que él hizo de la relación entre la Iglesia y la Eucaristía. El otro camino para llegar al corazón del misterio de ser cristiano, de ser iglesia, es adentrarnos en la mística de lo que es y significa ser cuerpo de Cristo. Este concepto, esta idea, es una profesión de fe de Pablo, de San Pablo, en su tiempo para la comunidad, para todos los creyentes, entender el misterio de la iglesia como un cuerpo en donde fluye la vida, en donde fluye todo un sistema, por ejemplo, nuestro cuerpo, el sistema óseo, sistema respiratorio, sistema digestivo, todo lo que es nuestro cuerpo es una maravilla. Interiormente, todo está conectado. Si a ti te duele la cabeza, es porque tienes un problema en el estómago, no en la cabeza, ¿verdad? Si a uno le duele, si uno está mal en no hidratarse con agua, uno va a sentir la presión en los pies.
Entonces, todo el cuerpo está íntimamente relacionado, pero todo tiene como centro el cerebro. Así que San Pablo, sin conocer toda la ciencia de la biología y de todos los estudios del ser humano, él hizo esta comparación como una iluminación para entender que la iglesia es el cuerpo en donde Cristo es la cabeza. Mística se refiere a creer, vivir, a entrar y dejarnos abrazar en esa espiritualidad de ser cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos y hermanos, estos dos caminos son clave para entrar y seguir entrando al corazón del misterio de la iglesia. Ahora que ya estamos más o menos con esto claro, yo les recuerdo 4 fundamentos, 4 pilares, 4 bases para vivir nuestra fe como iglesia. Este cuerpo místico de Cristo es la comunidad que profesa su fe, vive su vida en Cristo, celebra su fe y ora continuamente alabando a Dios. Estos 4 aspectos es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica llama los 4 pilares de la fe católica. Es como se organiza todo el catecismo de la fe católica. La primera parte es un desarrollo sobre lo que significa profesar la fe, la importancia de profesar nuestra fe continuamente y específicamente el credo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros rezamos el credo en la misa, por ejemplo, juntos, estamos profesando la fe católica, estamos profesando que somos iglesia, pero al mismo tiempo estamos nutriéndonos unos a otros con esta fe. Cuando nosotros profesamos nuestra fe en el trabajo, en la familia, en otros lados, a veces ya no sin palabras, sino que mostramos de muchas maneras el comportamiento, actitud, apoyo, inspiración a otras personas, estamos profesando nuestra fe. Esa es una manera de reconocer, apreciar y caminar en la vida con dignidad de que somos iglesia. El catecismo de la iglesia entonces nos recomienda y nos recuerda que esta fe que nosotros profesamos en forma resumida en el credo, pero de muchas maneras también la profesamos, se debe tomar en cuenta que la celebramos este misterio pascual de Cristo. Nosotros celebramos ser católicos. Nosotros celebramos de muchas maneras el carácter, la dignidad y la importancia de ser católicos, de ser iglesia, especialmente en la celebración de los sacramentos, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Celebrar significa alabar, cantar, dar gracias, orar, significa comulgar, significa edificar la comunidad, significa pues una alabanza que se eleva a Dios. Y esto es la liturgia. Ahora, el tercer fundamento de la fe católica, según el Catecismo de la Iglesia, para esta comunidad que es cuerpo de Cristo, es vivir. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Esto significa y quiere decir para nosotros que nosotros debemos de continuar nuestra vida ordinaria. No debemos de aparentar ser otras personas, de aparentar ser mejores o peores que otros. No debemos de tener miedo de decir quién soy yo como mexicano, colombiano, anglosajón, nuestra cultura, nuestra herencia, nuestros valores.
vivir, pero vivir de tal manera que Cristo nos está transformando. Esa vida en Cristo que Pablo llama así. Miren, yo creo que hay una gran cantidad de católicos que están preocupados y con mucha razón y siempre quieren saber la norma, la ley, el mandamiento exacto y quieren saber la medida exacta hasta dónde algo es pecado, hasta dónde algo está permitido y ya no está permitido. Es importante conocer los mandamientos de la iglesia, las normas, las regulaciones. Es importante no solamente conocerlas, sino hacerlas para seguir haciendo lo correcto. Pero nada de eso cuenta si nosotros, dice el Evangelio, nos hacemos calculadores, nos hacemos, como decía Jesús, como estas personas que lo único que les preocupa es cumplir un mandamiento, una ley, una norma, y los judíos tenían más de 600, pero nos perdemos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dice Jesús, el amor. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos y el amor a nosotros mismos. La sinceridad, la honestidad, integridad, confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cultivamos esos valores cristianos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, entonces es fácil cumplir las normas de la iglesia, las normas de los mandamientos de la ley de Dios. Es fácil todo eso. Pero cuando falta generosidad, confianza en Dios, fuerza de voluntad, cuando falta sobre todo recta intención, entonces uno cae en la trampa de calcular todo. ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que es pecado más grave, pecado menos grave? Porque uno está calculando no para hacer la voluntad de Dios, sino como para negociar, ¿verdad? Entonces, es importante cultivar las actitudes más profundas que nos pide el Evangelio para ser iglesia auténtica, verdadera. Y el cuarto pilar que ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica para ser cristianos, católicos, comunidad de fe que continuamente alaba y da gloria a Dios, la oración. Cuando oren, dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, cuando oren, traten de no ser como aquellas personas que no saben orar y que exageran mucho palabras, exageran en muchas cosas, pero porque piensan que entre más hablen, entre más bonito hablen, más les va a hacer caso Dios. Dios ya sabe lo que quieren, lo que necesitan. Cuando oren, no busquen su propia gloria, su propio beneficio, su propia alabanza, porque ese va a ser ya su premio, dice Jesús. Y entonces Jesús dice, cuando oren, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, ¿no? Esta enseñanza del Evangelio sobre la oración no dice que otras oraciones no sean buenas. No dice que, por ejemplo, la oración de intercesión no sea buena. No, no. Este texto bíblico lo que enseña es que toda oración del cristiano, del discípulo, del católico, debe de evitar la tentación que él menciona de los que oran para beneficio propio o de los que oran queriendo mandarle a Dios qué hacer, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro tiene 7 peticiones que menciona el Catecismo, pero también yo les quiero recordar aquí unas características de la oración a partir de este texto bíblico. Cualquier oración que nosotros hacemos, sea del tipo que sea y sea en el momento de nuestra vida que sea, sería bueno que tenga estas características que tiene el Padre Nuestro. Una, es una oración sencilla. Cuando la oración es sencilla, todos podemos orar.
Pero cuando la oración la complicamos, entonces se vuelven unos expertos en oración y otros dicen, no, pues yo ya no puedo, que ore este que sí sabe orar, yo no sé orar. Por eso los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar, no sabemos, ¿verdad? Entonces la oración como el Padre Nuestro debe ser sencilla, cualquier oración que hagamos. Sencilla porque además de mostrar la sencillez de la persona que ora, también está mostrando que todos podemos orar. Otra característica de la oración del Padre Nuestro que nos ayuda para todas nuestras oraciones es que es directa. No hay tanto rodeo, no le da uno tantas vueltas, ¿verdad? Y la otra característica de esta oración, de cualquier oración a partir de este texto bíblico, es que la oración demuestra una absoluta confianza en Dios. Absoluta confianza en Dios. Y otra característica, y termino con esto, es que la oración del cristiano, del católico, de la comunidad, siempre, según este texto bíblico, recuerdo, ¿verdad?, es una oración que nos lleva a alabar a Dios y a un fruto, a un bien que nos lleva a la acción, no en beneficio mío, sino en beneficio de nuestros hermanos. Y dice allí, al terminar el Padre Nuestro, el fruto es la reconciliación, el perdón, porque así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdona. Y si ustedes no perdonan, dice el texto, Dios no los perdonará. Es un texto muy duro, pero muy claro también, que la oración tiene como primer fruto el perdón y la reconciliación. Amigas, amigos, hermanos, la iglesia es un don de Dios. La iglesia es un misterio, es algo que se vive. Y para entrar en la iglesia, al misterio de la iglesia, hay que conectar la fe con la celebración de la Eucaristía. Como cuerpos de Cristo, profesamos, vivimos, celebramos y oramos continuamente. Esto es más o menos como una meditación sobre la iglesia que yo les quiero ofrecer el día de hoy. Ahora, les quiero, en los 15 minutos que nos quedan, quiero ofrecer algunas otras ideas para pensar, para profundizar sobre el entendimiento y la comprensión de ser iglesia. La iglesia, nosotros, todos los católicos, todos los bautizados, es una comunidad de personas que responde. No es una comunidad pasiva, o sea, sí es iglesia una persona pasiva, pero vamos a decir, una persona enferma que no se puede mover, está hacinada en su cama, en el hospital o en la casa, esa persona puede responder desde su interior, ¿sí? Responder no significa solamente hablar, no significa solamente ponerse en camino, es una disposición interior, ¿ok? Entonces, la iglesia, y somos iglesia cuando somos una comunidad que responde. Responder es desde el Génesis una de las características de las personas que escuchan a Dios y siguen su voluntad. Adán, Adán, ¿dónde estás? No respondes, ¿verdad? Y cuando responde echando la culpa a otros o a otras cosas. Entonces, la respuesta de las personas y de las comunidades, de los grupos, es un signo de confianza en Dios, pero también es un signo de que aceptamos el llamado, signo de que aceptamos ser iglesia. ¿Cómo responde uno en la vida ordinaria? Pues responde con la oración, responde con el trabajo, responde con hacer bien las cosas, responde con llevar a los niños al catecismo, responde con orar con sus hijos para que crezcan en la fe junto con nosotros,
uno responde cuando me llaman, me invitan a un servicio, a un ministerio. Uno responde cuando hace bien un trabajo. Si trabajo limpiando casas y hago bien ese trabajo, estoy respondiendo al llamado de Dios. Si cocino con gusto, sirvo con gusto en mi casa, uno responde al llamado de Dios. Estamos siendo iglesia. Si soy doctor, enfermera y hago un trabajo bien hecho, con buen gusto, estamos respondiendo al llamado de Dios a ser iglesia. No hay que reducir la respuesta del cristiano católico a una cosa. Abarca, como dice el Papa Pablo VI, todo el ser de la persona. ¿Okay? Entonces, sí, es muy bonito ver cuando las familias responden. Yo vivo aquí a un lado de la iglesia de Tours, lo que es muy bonito ver cuando viene el montón de carros y familias que van caminando hacia la iglesia para la misa. Es muy hermoso ver esa respuesta de personas, de familias caminando juntos. Pero también cuando en el freeway va la gente a su trabajo con responsabilidad, con gusto, con puntualidad, es una manera de estar respondiendo a Dios en todo momento. Otro aspecto a reflexionar es que la comunidad que responde, no responde, o la persona que responde a su ser iglesia, no responde a sí mismo, sino que responde a un plan mayor. Ok, yo trabajo en la construcción, yo trabajo en la limpieza de casas, yo trabajo en mi hogar, yo voy a misa. Todo lo que hacemos como respuesta a Dios tiene un propósito, un fin. Y es que se haga presente el reinado de Dios en el mundo. Que se sienta la presencia de Dios. Que se saboree, que se entienda, que se escuche la presencia de Dios. El reinado de Dios significa que Dios reina ahí, que Dios está presente y manda y transforma las cosas. Y uno puede decir, pues, pues el reino de Dios, ¿qué es? Está muy claro en el Evangelio. Jesús fue su pasión principal. El reino de Dios, hacer presente el reino de Dios es que haya vida, que haya confianza, que haya esperanza, que haya misericordia, que haya perdón, que no se margine o se excluya a los pobres, a los ancianos, a los niños. Es nomás de ver a Jesús y hacer lo que Él hacía en nuestra vida para seguir esta misión de hacer presente el reino de Dios en el mundo. Es para lo único que existe la fe, la iglesia y el bautizado. Nacemos del anuncio de la misión de Cristo, el reino de Dios, y para eso existimos. O sea que si yo tengo un programa de radio o un programa de catequesis o un programa para jóvenes y tengo presupuesto y tengo un carro y tengo todo lo que tenga, es para hacer presente el reino de Dios. La iglesia le ha llamado de otra manera para ayudarnos a entender la civilización del amor, transformar la realidad, ¿ok? Dar esperanza, todo esto, ¿no? Somos iglesia también cuando sabemos enfrentar los desafíos. Por ejemplo, el tema de la iglesia tiene desafíos y debates. Es un tema que, por ejemplo, hablar de la iglesia, hablar de los ministerios, los laicos, los servidores, los sacerdotes, obispos, el papa, hablar de los mandamientos, de las normas, de sacramentos, de todo eso que es la iglesia, crea puntos de vista diferentes, debates, críticas, mucho. Ahora, aquí quiero invitarlos a que veamos dos aspectos. Uno, los desafíos y debates que vive la iglesia fuera de la iglesia son importantes y deben de ser tomados en cuenta. Debemos de escuchar con atención. Cuando una persona se cierra
en su mente, en su cabeza, en su actitud y no escucha, se pierde la gran oportunidad de crecer, de mejorar, de madurar. Imagínense un jugador de básquetbol. Yo jugaba básquetbol en mis buenos tiempos y yo me acuerdo que cuando alguien no se dejaba que le dijeran, oye, así no se hace, o hazle así, o eso no está bien, o lo que sea, esa persona no aprende, no crece, porque él va a seguir haciendo su juego y dice, no, no, todos están mal menos yo. Entonces, cuando nosotros escuchamos críticas, debates, comentarios no muy agradables sobre nuestro ser iglesia, debemos de estar atentos y escuchar con respeto para ver qué nos está diciendo Dios a nosotros, los católicos, a través de esas críticas. Yo noto que muchas personas se ponen a sí mismas como defensores de la iglesia y caen en actitudes que quieren evitar. Estos defensores de la iglesia, en vez de defenderla, pues dan una mala imagen de la iglesia, ¿verdad? Empiezan a atacar y atacar y atacar a muchas otras personas y están mostrando el cobre. Es decir, están mostrando que no somos capaces de recibir una crítica, de escuchar una crítica y de reconocer que nos falta mucho. Ahora, dentro de la iglesia católica, dentro de la parroquia, dentro del grupo de servidores, dentro de nosotros mismos, también hay muchos desafíos, críticas y debates. Y ahí debemos enfocarnos más. A conocer el punto de vista de las personas diferentes en la parroquia, en el grupo. Esto es lo que más se critica de afuera. Adentro de la iglesia es la falta de testimonio, es la falta de unidad, es la falta de caridad entre los mismos católicos. Los jóvenes cada vez más dejan las iglesias católicas o protestantes por la falta de testimonio de los adultos. Entonces, ahí yo creo que es algo que nosotros podríamos buscar poner también mucha atención y más atención. Es decir, cómo, por ejemplo, yo estuve en una parroquia donde había 4 sacerdotes trabajando juntos, cada sacerdote de distinto país. Y cada sacerdote pues formado de manera diferente, con una experiencia de fe diferente, con una experiencia familiar diferente, culturas y valores diferentes. No contrarios, diferentes. Y el desafío para trabajar en la unidad, en la armonía, de estos 4 sacerdotes, pues era apreciar, reconocer, escuchar que el otro es diferente. Eso también se nota en los grupos, en las familias y en los laicos, ¿verdad? Cuando nosotros servimos, y esto hay que reconocer que hay personas diferentes, tenemos experiencia de familia diferente. Hay unos que son muy callados y les duele escuchar que alguien grite. Pero alguien que grita viene de una familia donde eran como 10 o 12 y dice, es que si yo no gritaba, no me hacían caso, ¿verdad? Entonces, todo nos va moldeando en la vida y eso se nota en nuestra vida de fe también. Hay que aprender entonces a apreciar las diferencias, escuchar las diferencias para enriquecernos juntos como iglesia, comunidad local. En otro ejemplo clarísimo, por ejemplo, las distintas formas de oración. Una persona que está convencida y disfruta un tipo de oración, ignora, a veces hasta rechaza, ignora o minimiza otras formas de oración. Y no, toda la oración de la iglesia es muy diferente, es muy diversa y todo es parte de la misma experiencia católica. Por eso es importante trabajar en vivir nuestro ser iglesia con la escucha, con el diálogo. En los minutos que nos quedan, quiero recordar que
para muchos de nosotros en nuestras familias o abuelos, tíos o incluso gente que me escucha, entiende como iglesia, unos entienden como iglesia el templo, otros como iglesia el papa, los obispos, los sacerdotes, otros como iglesia a los bautizados, otros piensan en el fondo que la iglesia, la verdadera iglesia, son los que están activos en la iglesia. Todo eso es cierto, pero no por separado. Todos formamos la iglesia. Los bautizados, los más activos, los menos activos, los enfermos, los niños, los que saben, los que no saben, los obispos, el papa, los sacerdotes, todos formamos la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo de Dios, es la comunidad de bautizados, el misterio de Cristo. Y ya entrándonos un poquito más, para quien le guste pensar y analizar, debemos recordar, podemos recordar, que en la iglesia entonces hay modelos. Siempre ha habido modelos. En el Nuevo Testamento está un modelo más orientado a la autoridad. Se llama modelo petrino, el estilo de Pedro, ¿verdad? Y Santiago, y eso. Hay personas que dicen, no, pues esta es la verdadera iglesia. Yo, el padre, el obispo, Entonces los laicos se quieren parecer al padrecito, a la monjita, ¿no? Pero este modelo petrino es un modelo de la autoridad, de la jerarquía, que es muy importante en la iglesia. Pero también hay otro modelo, y es el modelo comunitario, al estilo de Pablo, por ejemplo. ¿Verdad? Las comunidades que se organizan con la participación de los laicos, de los diáconos, y ellos van llevando adelante la iglesia. También hay otro modelo, por ejemplo, el modelo carismático en las comunidades del Evangelio de Juan, que son más así de alabanza, de espontaneidad, de fuerza, de camino, y no muy organizadas en términos jerárquicos o comunitarios. El modelo profético, gente que se preocupa más por el salario justo de los trabajadores, por la doctrina social de la iglesia, y hay otros que pues más se preocupan por lo puro sacramental, pero todo eso son ventanitas para entrar al misterio de la iglesia. También hay niveles. La iglesia universal, que es no solamente la iglesia mundial, sino la iglesia universal, es decir, toda la iglesia, los que vinieron desde el principio, los que ya están en el cielo y los que estamos en la historia en la tierra ahora. ¿Ok? Es decir, la iglesia terrestre, celeste, universal. Ese es un nivel de iglesia muy amplio, pero también hay otros niveles, es el nivel de iglesia local. La diócesis de Stockton, la diócesis de Sacramento, de Monterrey, cada diócesis tiene un obispo, comunidades, ministerios, etcétera. Todo. Esta es la iglesia local a la que pertenecen las parroquias, a las que nosotros pertenecemos. El otro nivel de iglesia es la iglesia parroquial, la comunidad con un pastor o varios sacerdotes, con un pastor al frente y con sus propias responsabilidades en una área geográfica. El otro nivel de iglesia que es muy importante es la iglesia doméstica, la iglesia en el hogar. Esto será ocasión de otro tema. Es muy importante trabajar, profundizar, apreciar la fe católica vivida, celebrada, cultivada, catequizada, testimoniada en el hogar. Amigas y amigos, hay un tema de la iglesia, es muy amplio, pero yo les quiero ofrecer entonces estas reflexiones para apreciar el don de la iglesia para el mundo de parte de Dios, apreciar nuestra fe, nuestro bautismo, nuestro servicio, nuestro ministerio, la fe de nuestros hermanos que nos antecedieron y la fe de los que vendrán y de los que estamos aquí. Como cuerpo místico, donde Cristo es la cabeza. Como piedras vivas en donde Jesús
Cristo es la piedra angular. Te invito a darle gracias a Dios por tu bautismo, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por nuestros ministerios. Te invito, como dice el Papa Francisco, a recordar la gracia de tu bautismo. Te invito a revivir cuando fuiste bautizado o bautizada. Incluso a celebrar el día de tu bautismo como un día de nuestro nuevo nacimiento. Y a vivir nuestro bautismo hoy con alegría, con gusto, con entusiasmo, conscientes de que el valor de ser católico es para vivir sin miedo, con gratitud y orientados al servicio de los hermanos. Termino con la oración del Papa Juan Pablo II. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad de nosotros. Nútrenos y defiéndenos. Llévanos a los bienes eternos, en la tierra de los vivos. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos alimentas en la tierra. Conduce a tus hermanos a la mesa del cielo, a la alegría de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliciano Tapia, a sus órdenes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.